desde aquí. Ríndanse. Los tenemos rodeados. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacer clic en este espacio, amplio espacio de las redes sociales aquí en NP Noticias de la tarde. De verdad es un verdadero placer estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Bueno, hoy es viernes ya, viernes fin de semana. Es prácticamente para todos aquellos que laboran en alguna empresa, principalmente en Petróleos Mexicanos, los trabajadores que laboran de lunes a viernes, hoy pues prácticamente pues ya es el último día de trabajo. Están prácticamente a una hora o 2 horas de salir de sus áreas de trabajo. A todos ellos, pues que tengan un excelente fin de semana, y a todos en general, excelente fin de semana. Pues hoy ya es viernes 11 de octubre del año 2019. Los saludo como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, ya acaba usted de escuchar al presidente con su sarcasmo que tiene, con esa forma que tiene de dar sus mañaneras. Es un presidente carismático, sí, por la forma en cómo lleva sus mensajes, pero que en el fondo encierra muchos mensajes también. Mire, le voy a comentar que se ha criticado mucho la forma del presidente de tomar el toro por los cuernos. No se ha tenido esa capacidad, se ha dejado chantajear de mil formas. Vimos lo de los normalistas, que allá en el Estado de México secuestraron, si no me recuerdo, 92 autobuses junto con sus choferes. Y bueno, el caso es de que al final lograron conseguir sus plazas, lograron negociar todo a su favor. Intervino la Secretaría de Gobernación y bueno, todo se solucionó. En el Estado de México fue eso. En la ciudad de Puebla también secuestraron otros autobuses, y si no mal recuerdo también en Michoacán. El tema de cómo combatir a la delincuencia y a la impunidad pues choca con esta situación, porque más allá del discurso estamos hablando que se está cometiendo un delito y como tal debe de atenderse. La impunidad luego entonces sigue existiendo, porque si bien es cierto las justas demandas pues deben de realizarse cuando no son escuchados, también es cierto que la autoridad no debe convertirse en rehén de los chantajes, como lo hemos estado viendo. Y esto pues manda una muy mala señal. Dijo el presidente, amenazó el presidente cuando dijo que ríndanse, los tenemos rodeados. Habla de un combate frontal a los corruptos. El gobierno federal, dice, ya no permite el influyentismo y la corrupción. Y desde luego habló de que ahora hay autoridades honestas que defienden, por ejemplo, el medio ambiente, y es que hay un tema ahí que tiene que ver con lo del agua. No se deja chantajear el presidente, pero a la vez también permite una serie de cuestiones que ponen en entredicho la gobernabilidad y los mensajes que los ciudadanos captan en estos temas, en donde, por ejemplo, en el caso de los normalistas, pues estamos viendo que fueron 92
choferes que tuvieron ahí creo que 10, 12 días aproximadamente retenidos en las instalaciones, creo que de los normalistas. Y bueno, muy mala señal. Ahora, ríndanse todos, dice el presidente, los tenemos rodeados cuando habla del combate a la corrupción. Pero hay otro tema también que es importante mencionar, y tiene que ver con lo que acaba de decir el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el sentido de aumentar por necesidad, así lo considera el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de aumentar la edad de retiro de los trabajadores para que los mexicanos accedan a una pensión digna. Tiene sus pros y tiene sus contras. Para que los trabajadores tengan pensiones más dignas, se necesita que se contribuya más a lo largo del periodo del trabajo. Y eso se puede hacer de diversas formas. Una, que se ahorre más, o puede ser que haya mayor ahorro voluntario, o que en algún momento se pudiera considerar por alguna razón un aumento en la edad de retiro. Lo dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Añadió el secretario de Hacienda: no vamos a poder llegar a una solución sobre eso si no la construimos entre todos. Eso quiere decir que vamos a tener que trabajar nosotros con los fondos de pensiones, o sea, con el dinero que usted pues deposita o que le descuentan, con los propios trabajadores y con los organismos empresariales, y esa va a ser parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año y medio. Bueno, es que la verdad no todos están de acuerdo. En materia de pensiones, aseguró, el gobierno va de una manera muy disciplinada. De acuerdo con el cargado de las finanzas de nuestro país, la gran mayoría de los trabajadores mexicanos, los cuales no están en el sector formal, ha sido muy importante la distribución de la pensión universal, al tiempo que el gobierno inició con una serie de acciones para garantizar un mayor ahorro, como la disminución de las comisiones, lo cual va a incrementar a lo largo del tiempo en alrededor de 100,000 millones de pesos más para los trabajadores. Bueno, esto desató una polémica. Usted recordará, por ejemplo, el programa de 65 y más. Este programa que venía implementándose, creo, desde la época de Felipe Calderón, si no mal recuerdo, o de Vicente Fox, creo, algo así más o menos. Digo, ya existía, ¿no? Pero se ha venido incrementando un poco la edad, al grado de que el de 65 y más con Andrés Manuel López Obrador pasó a 68 y más. Y el presidente de la República dijo, una vez que se conoció lo que había dicho Arturo Herrera en el sentido de aumentar la edad laboral, y él en parte tiene razón, porque hay gente que se pensiona pues relativamente joven, estamos hablando de 55, 60 años, donde todavía tienen mucho que dar. Hay mucha gente que, no vamos lejos, en los complejos petroquímicos, en la refinería, en Pemex, 55 años de edad, o una antigüedad que creo que es como de 30 años, y a los 55 se pueden estar pensionando. Lo de 65 y más fue con Enrique Peña Nieto, para ser exactos fue con Peña Nieto, lo de 65 y más. Pero bueno, les decía yo que esto es importante analizarlo. Hay gente todavía que tiene capacidad de trabajar, e incluso se jubilan tan jóvenes que andan, y los vemos aquí, ingenieros que andan en empresas particulares, gente que se jubila como empleado obrero de Petróleos Mexicanos, lo vemos como taxistas, y así muchos que están todavía relativamente jóvenes tienen mucho que dar todavía.
pero el presidente de la República tal parece que no está de acuerdo con lo que dijo su secretario de Hacienda. López Obrador reiteró que su gobierno aplica una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal, porque esa etapa fue un rotundo fracaso. No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, le dijo al secretario de Hacienda, con quien discrepó prácticamente con lo dicho por el encargado de las finanzas públicas. Este tema, dice el presidente, se debe discutir con todos los jugadores en el sistema de pensiones en el país. Herrera dijo en la víspera ante directivos de administradoras de retiro que el punto puede quedar a discusión de los trabajadores, las administradoras de fondos de pensiones, los organismos empresariales y el gobierno. López Obrador es la tercera vez que descalifica a su secretario de Hacienda y prácticamente en público, ¿no?, por distintos tópicos económicos. En marzo pasado, López Obrador ya había desmentido a Herrera cuando el mandatario negó que se fuera a detener la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, como había dicho en aquel momento el hoy secretario, pero en aquella etapa era subsecretario de Hacienda. En abril, el presidente rechazó la afirmación de Arturo Herrera de que el gobierno planeaba restablecer el impuesto a la tenencia. Sostuvo en su conferencia de prensa: no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Esto con respecto a este tema. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal. Fue un rotundo fracaso. Ya no queremos seguir con lo mismo. No es más de lo mismo, añadió el presidente de la República. Medida neoliberal, así la calificó el presidente de la República, aumentar la edad de jubilación sobre la propuesta precisamente de Arturo Herrera. Así que no está de acuerdo el presidente con que se amplíe la edad de retiro y bueno, lo señaló, lo reiteró, no es la primera vez que discrepa con su secretario de Hacienda, lo ha hecho en varias ocasiones. Mientras yo sea presidente, dice López Obrador, no se va a modificar la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta, dijo hoy el presidente en su tradicional mañanera. Bueno, ese es un tema muy importante que no debemos perder de vista, pero hay otro tema muy importante que tiene que ver con el tope salarial a la Constitución, la ley de remuneraciones o la ley de austeridad que fue aprobada por 357 votos a favor, 62 en contra, una abstención en la Cámara de Diputados. Que nadie gane más que Andrés Manuel López Obrador. Las remuneraciones, aquellas que están por encima del salario que gana el presidente de la República, deberán de ser disminuidas. Hay una modificación al artículo 116 y 127 constitucional en materia de remuneración de servidores públicos. En 2009, si no mal recuerdo, Pablo Gómez era senador de la República, había hecho una propuesta de esta naturaleza. Desde esa fecha había muchos debates en los que el PRI y el PAN, desde luego, y el PRD, no, el PRI y el PAN, si no mal recuerdo exactamente, eran los que se habían opuesto a esto. Bueno, esta reforma que hubo en el 2009 establecía ya que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Esta nueva reforma busca fortalecer los principios constitucionales y modificar su ley secundaria y se presenta bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto. Les impide la ley de remuneraciones ganar más de 108,000 pesos mensuales
qué es lo que gana el presidente de la República. Ha habido infinidad de amparos. Estamos hablando de más de 5,000 funcionarios que se han amparado. Estamos hablando de jueces, de magistrados, de consejeros electorales, de trabajadores del banco, y esto, la verdad, también se habla que generaría un importante ahorro económico. Tope salarial es la propuesta que en su momento fue llevada a cabo por el presidente de la República, que reforma los artículos 116 y 117 constitucionales a fin de garantizar que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República. Así que esto es muy importante. La Cámara de Diputados ayer aprobó esto. Ayer se reformaron los artículos 116 y 127. Pasa a la Cámara de Senadores para pues su aprobación o modificación. De haber alguna modificación, regresa a la Cámara de Diputados y bueno, nuevamente a la Cámara de Senadores para su posterior publicación. El objetivo de esto es obligar a todos los servidores de los 3 niveles de gobierno, en los ámbitos federal y estatal y municipal incluso, incluidos quienes integran los órganos autónomos, a no rebasar el tope salarial del presidente, que es de 108,000 pesos mensuales. Vamos, que es una excelente cantidad de dinero que ni usted ni yo jamás ganaremos en algún otro trabajo. Se establece en la reforma que los servidores públicos de los estados, municipios y la federación recibirán una remuneración que no podrá ser mayor a la del presidente. El plazo es que en los artículos transitorios se otorgan 180 días naturales tras la entrada en vigor del decreto para que los estados modifiquen sus leyes conforme a la nueva disposición constitucional. La reforma, además de requerir el aval del Senado, debe de tener el visto bueno de al menos 17 congresos locales, toda vez que es una reforma constitucional. ¿Qué hay de la ley de salarios? En noviembre del año pasado se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es reglamentaria de los artículos 75 y 127. Esa es una ley de salarios. No obstante, en mayo pasado, la Suprema Corte invalidó parte del artículo 6 de dicha ley, al estimar que si se aplicaba, se permitiría el uso discrecional de las remuneraciones. Infracciones del artículo 6 se estipulaba, por ejemplo, que podrá haber quienes ganen más que el presidente siempre que sus trabajos requieran de cierta especialización. No se ahondó en este tema. La Corte interpretó además que los créditos y préstamos a los que tenga derecho un servidor público no podrán ser considerados como parte de las remuneraciones, como parte del salario, pues. ¿Cuál es el pendiente? Ante los vacíos, la Corte ordenó al Congreso que legisle durante el actual periodo de sesiones, que terminará el próximo 15 de diciembre, para adecuar las disposiciones invalidadas. El Pleno de la Cámara de Diputados, repito, aprobó por 377 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PT, PES, Partido Verde y Movimiento Ciudadano la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución, una propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que prohíbe, repito, que los servidores públicos, incluidas las personas de derecho público e integrantes de órganos y organismos constitucionalmente autónomos de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, puedan ganar más que el presidente de la República. Este decreto, que fue aprobado en lo general y en lo particular, fue remitido al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación o modificación. Así que bueno, ya tenemos ese tema importante. Había muchas voces
de todo el país que no estaban de acuerdo en lo que estaban ganando los ministros, los magistrados, los jueces, algunos funcionarios de órganos autónomos, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral. Muchos de estos se ampararon. Estamos hablando de más de 5,000 funcionarios que se ampararon, ¿no? Va a haber una enorme cantidad de dinero que se ahorraría, pero ahora falta saber el destino que se le va a dar a todos ellos. Bueno, y ya que hablamos de magistrados, déjenme decirle que este tema también es muy importante, porque estamos hablando que el magistrado que votó contra Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía, fue suspendido por presuntas inconsistencias en sus ingresos. El presidente de la República dio a conocer que el magistrado es investigado por un depósito de 80 millones de pesos. Es el que llevaba los amparos de la organización No Más Derroches, en la que estaba, por ejemplo, la Coparmex y otros empresarios. Están contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que por cierto ya un amparo se fue favorecido el gobierno de la República al considerar que estas instalaciones militares de Santa Lucía son de seguridad nacional, y es ahí precisamente donde se va a construir el nuevo aeropuerto internacional. El Consejo de la Judicatura ya anunció la suspensión del magistrado Jorge Camero Ocampo, quien ha revisado las suspensiones contra la construcción del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. La mañana de este jueves, ayer, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció la decisión al considerar que el magistrado del primer circuito presentó inconsistencias graves en su situación financiera. Sin embargo, no sabemos realmente más allá. Pasa lo mismo que pasó con Eduardo Medina Mora. Se habla de que hubo un congelamiento de sus cuentas, que hubo una presión para que renunciara. Lo consiguió. Se habla que una vez que ya se renunció, ya le descongelaron las cuentas. O sea, hay muchas cosas que sucedieron o que están sucediendo que son una cortina de humo. Esto es lo verdaderamente interesante de lo que le quiero decir. ¿Cuáles fueron los motivos reales que orillaron a Eduardo Medina Mora a renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, Eduardo Medina Mora, gente cercana a Carlos Salinas de Gortari, gente cercana a Felipe Calderón, gente cercana a Vicente Fox, gente cercana a Enrique Peña Nieto, quien por cierto fue el que lo propuso como ministro, ¿no? Y además relacionado con Juan Collado, el abogado de los Tutti di Capi, los meros mafiosos políticos, que por cierto está en la cárcel Juan Collado. Ministro Eduardo Medina Mora incluso fue a la boda, se dice que fue a la boda de la hija de Juan Collado, este abogado que tiene una enorme relación con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Eduardo Medina Mora está siendo investigado, se dice, aunque no sabemos más allá, pero lo podemos deducir. Hay muchas explicaciones, porque también el ministro no tuvo la valentía de ir a explicar cuáles eran los motivos, y tampoco el Senado de la República tuvo el valor de llamarlo a comparecer para que se conociera realmente qué es lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo. Al no hacerlo el Senado de la República y tampoco acudir Medina Mora, pues todo esto se deja en una gran cantidad de especulaciones que al final terminan pues pensando lo que usted considere, que en lo particular puedo decir que se puede deducir que es precisamente los ingresos que en un principio se manejaron, que tenía en diversas partes del mundo Eduardo Medina Mora, quien fue Procurador General de la República, fue del CISEN, fue embajador, mucho dinero, muchos depósitos en cuentas bancarias que tiene por todo el mundo, que al final fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, mano ejecutora del presidente, que dirige Santiago Nieto.
el mismo que mantiene una lucha en contra de Emilio Lozoya, el mismo que ha anunciado el congelamiento de cuentas de Rosario Roble y el mismo que llevó a la cárcel a Juan Collado. De ese tamaño, Santiago Nieto, la mano ejecutora del fiscal, prácticamente convertido en un fiscal que presiona, que intimida para que las cosas se le vayan acomodando al presidente a base de el chantaje y de la amenaza de cualquier funcionario que pueda tener algún ingreso que no esté sustentado en lo que cobra o en lo que recibe o en el salario que tiene. Que hasta ahí, digo, al final de cuentas está bien, pero ¿cuántos cientos de políticos como Salinas, como Zedillo, como Fox, como Calderón, o vaya usted a saber cuántos más, no todos a lo mejor, pero cuántos funcionarios hay que sus cuentas están demasiado abultadas para hacer un comparativo y darnos cuenta que no corresponden a sus ingresos lícitos, ¿no? Entonces, la salida de Eduardo Medina Mora es una cortina de humo que trataron o que tratan de hacer para que su salida se tome ahora como que lo están investigando, pero que permite el paso de algún ministro afín o relacionado con el presidente de la República para incrustarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí poder manejar al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos que realmente le interesen al presidente de la República. Este es el meollo del asunto que debemos ver y no los dimes y diretes entre el ministro presidente Arturo Saldívar y Felipe Calderón, cuando Arturo Saldívar señala que fue presionado por Felipe Calderón en varios temas. Esto es peccata minuta, hace más de 10 años que sucedió. Lo que nos debe de interesar hoy es lo que hay detrás de la salida de Eduardo Medina Mora. Esa es la verdadera trama política de este México que no termina pues no termina de hacer historias políticas a modo o de construir escenarios políticos para distraer la atención de lo que se está tejiendo abajo de todo esto. Ni usted ni yo lo podemos saber más que de deducciones, de análisis, pero de ahí en fuera solamente ellos conocen el meollo de este asunto de Estado prácticamente. Medina Mora no fue obligado a comparecer, el Senado tampoco lo llamó. Es cierto, nadie puede obligar a nadie a permanecer en un trabajo que no quiere estar, pero esto la verdad sí está algo complicado. El señor Camero Ocampo, quien fue separado en anteriores sesiones, se han pronunciado por mantener suspensiones contra el proyecto del gobierno federal por posibles afectaciones ambientales, así como por falta de consulta con las comunidades afectadas. Y ahora resulta que es suspendido porque precisamente ha otorgado suspensiones a los quejosos, a los que han buscado el amparo para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía. Y ahora, casualmente, se le detecta un depósito de 80 millones de pesos, por lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera le envía los datos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo Saldívar, quien es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, ha decidido suspenderlo. Esto no se ha hecho firme todavía. El magistrado sigue sesionando normal hasta que ya le notifiquen realmente que él está suspendido. Siendo una persona letrada, siendo una persona conocedora del derecho, seguramente buscará algún amparo, seguramente habrá alguna salida.
pero hay algo que está sucediendo aquí en este país y no son casualidades. Lo de Eduardo Medina Mora, lo de este magistrado, el señor Jorge Camero Ocampo, no son casualidades, y menos cuando usted le agrega que es el que le ha otorgado suspensiones a muchos quejosos que han buscado el amparo para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto General Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía. Saque usted sus propias conclusiones, porque el ministro presidente anunció la decisión al considerar que el magistrado del primer circuito presentó inconsistencias graves en su situación financiera. No lo mencionó por su nombre, pero bueno, ahí está la cuestión. López Obrador señaló en su conferencia mañanera que el magistrado suspendido es investigado por un depósito de 80 millones de pesos. Sigue sesionando, es lo que tenemos entendido, aunque de un momento a otro será notificado y lógicamente tendrá que separarse para enfrentar esta denuncia que hace la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que este magistrado venía siendo una pieza importante por sus contactos dentro y fuera del Poder Judicial, por conductas que no serán toleradas, es lo que dice el presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar. El primer circuito del Poder Judicial de la Federación, de donde es titular Jorge Camero Ocampo, sí, así se llama este magistrado, ahí donde estaba él, el primer circuito del Poder Judicial de la Federación, había sido prácticamente intocable. Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando. Esta administración no ha habido ni habrá intocables, no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna, dice Arturo Saldívar. Así están las cosas. Bueno, así están las cosas, se está poniendo pesado el ambiente. Y hay un tema también muy importante entre el Consejo Coordinador Empresarial y Arturo Herrera, quien es el secretario de Hacienda, para buscar los empresarios y Hacienda, buscar un acuerdo contra las facturas falsas. Ya vimos que también se habla de defraudación fiscal, que va a ser delincuencia organizada y por lo tanto delito grave. Pero ¿qué pasa con las facturas falsas? Las facturas falsas, este tema que pues está permeando entre los empresarios. Hacienda y los empresarios expresaron este jueves cuál es su punto de estira y afloje, donde les falta ponerse de acuerdo sobre la ley contra entes que emiten facturas falsas y defraudan al fisco. Defraudación fiscal, estamos hablando de delincuencia organizada, delito grave, pena privativa de libertad, prisión oficiosa, no alcanza fianza, no lo puedes enfrentar en libertad. La redacción de un artículo de esa ley que el sector privado quiere que sea muy específico. Los empresarios piden que se cambie la redacción del artículo 113 bis del Código Fiscal, desde luego, para que quede muy claro que la aplicación de esa ley es solo para quienes emiten facturas falsas para justificar operaciones inexistentes o simuladas, y no para quienes sí son contribuyentes y sí tienen actividades reales. Hemos sugerido que hemos sugerido que esto solamente se restrinja a la aplicación de este régimen, a los delitos de venta de facturas. Lo que se está diciendo ahorita es que el 113 bis de la ley y a los de defraudación fiscal y su equiparada, y subrayamos que únicamente se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas. Y subrayamos, dice que únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas. Así que este tema también está muy interesante. Los empresarios quieren que los legisladores realicen ese cambio en la redacción. Que se restrinja a la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas,
Lo que se está diciendo ahorita es que el 113 bis de la ley y a los de defraudación fiscal y su equiparada, y subrayamos únicamente cuando se expiran o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas. Ellos quieren que los legisladores incluyan o realicen ese cambio en la redacción. Carlos Salazar Lomelí dice: hacemos este llamado a que se ajuste la redacción que se está mandando a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados. Este es el único punto donde tenemos todavía un comentario. Estamos tratando de convencer al señor procurador y al señor Arturo Herrera de que este artículo se modifique con este tipo de redacción. Una redacción que han sido de nuestros especialistas fiscales. Vamos, es que la defraudación fiscal va a ser un delito grave, muy grave, y bueno, pues todo aquel que entre en este tema de defraudación, creo que para hacer defraudación fiscal y ya considerarlo como delito grave, si no mal recuerdo, defraudación fiscal que tendría que ver con una cantidad de aproximadamente 8 millones de pesos, si no mal recuerdo, es por ahí. Y entonces, híjole, caray, digo, a lo mejor usted en el momento mismo en que tiene usted ya una defraudación de aproximadamente 8 millones de pesos, cae usted en ese supuesto. Pero puede ser que cometa usted una defraudación fiscal y a lo mejor son de 2 o 3 millones de pesos. O sea, ¿qué trato le van a dar a usted? Y son varias cuestiones que tienen que modificarse ahí en la redacción, ¿no? Eso es lo que reclaman los empresarios el día de hoy. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias.